En este vídeo de la serie dedicada al sistema psíquico voy a explicar unas leyes fundamentales para comprender su funcionamiento en ciertos procesos de aprendizaje. Voy a hablar de las leyes del condicionamiento clásico y operante y de las principales técnicas para desarrollar conductas. Uno de los mayores avances de la psicología moderna ha sido el descubrimiento de las leyes del condicionamiento clásico y operante. Estas leyes han supuesto un gran paso para conocer en profundidad cómo funcionan ciertos procesos de aprendizaje en el cerebro y tienen una importancia fundamental como parte esencial del funcionamiento de nuestro sistema psíquico. Son leyes complicadas, pero aquí voy a dar una explicación lo más sencilla posible de su funcionamiento. El descubridor del condicionamiento clásico fue Pavlov, que descubrió el proceso en un estudio con perros. Se dio cuenta que cuando se da de comer a un perro hambriento, éste empieza a salivar. Es lo que se llama reflejo de salivación. Podemos decir que la comida es un estímulo incondicionado que provoca una respuesta incondicionada o innata de salivación. Y aquí tenemos el primer concepto: estímulo incondicionado. Nos referimos a un estímulo que de forma natural provoca una determinada respuesta que no necesita haber sido aprendida anteriormente. Y el segundo concepto es la respuesta incondicionada. Se refiere a la respuesta innata que el estímulo incondicionado evoca. Por ejemplo, estímulo incondicionado comida, respuesta incondicionada salivar. Pero esto no es todo. Pavlov se dio cuenta que los perros también salivaban cuando la comida todavía no había llegado a sus bocas. Simplemente ver la comida u olerla provocaba la misma respuesta de salivación que tener la comida en la boca. Esto le llevó a desarrollar una serie de experimentos en los que descubrió cómo se producían asociaciones entre diferentes estímulos y respuestas, consiguiendo que el sonido de una campana provocara la misma respuesta de salivación que la comida. ¿Cómo hizo esto? Muy sencillo. Durante repetidas veces tocó la campana o encendió una luz, estímulo neutro, justo antes de presentar la comida, estímulo incondicionado, a los perros. De manera que consiguió que los perros asociaran en su mente el sonido de la campana o la luz con la comida, consiguiendo que después de varios días repitiendo este proceso, el sonido de la campana o encender una luz sin necesidad de presentar comida provocara el mismo reflejo de salivación que la comida. El estímulo neutro, que era inicialmente el sonido de la campana, se convirtió en un estímulo condicionado. Este estímulo condicionado provoca una respuesta condicionada de salivación, y aquí tenemos los siguientes conceptos. Estímulo condicionado es un estímulo previamente neutro que adquiere la propiedad de provocar una determinada respuesta al ser asociado con otro estímulo que ya provocaba esa respuesta. Y la respuesta condicionada, que es una respuesta aprendida frente a un estímulo que antes del proceso de asociación no la provocaba. Los experimentos de Pavlov continuaron y encontraron relaciones mucho más complejas que no son objeto de este vídeo. Pero sí me interesaba poner en conocimiento de todo el mundo los principios más básicos del condicionamiento clásico. Los estudios del condicionamiento clásico evolucionaron a las leyes del condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un proceso de aprendizaje mediante el cual asociamos determinadas conductas que llamamos operantes ya que operan con el medio, con las consecuencias que las siguen. Fue desarrollado por Skinner. Estoy hablando de conducta en su sentido más amplio, incluyendo también los pensamientos. Incluyo pensamientos dentro de la definición de conducta, ya que un pensamiento no es más que aquello que yo me digo a mí mismo. Por lo tanto, es una conducta que se puede trabajar y modificar al igual que cualquier otra. El condicionamiento operante parte del supuesto que es más probable que un comportamiento se vuelva a repetir si le siguen consecuencias positivas, llamado reforzamiento de la conducta, y es más improbable que se repita si le siguen consecuencias negativas, llamado castigo de la conducta.
Es importante que estas consecuencias sean contingentes a la respuesta para que influyan sobre ella. Esto quiere decir que se tienen que dar inmediatamente después. Sin embargo, no todas las consecuencias positivas actúan como refuerzo, ni todas las negativas actúan como castigo. Un refuerzo o un castigo, por definición, son eventos que aumentan o disminuyen la probabilidad de que se produzca una determinada conducta. Por lo tanto, si un evento positivo no aumenta la probabilidad de que se dé esa conducta, no está actuando como refuerzo. Y si un evento negativo no disminuye la probabilidad de que una conducta se dé, tampoco está actuando como castigo. También es importante saber que las consecuencias a corto plazo pesan mucho más sobre nuestra manera de comportarnos que las consecuencias a largo plazo. Por eso es tan difícil seguir una dieta, ya que si te comes un bollo, tendrás una consecuencia gratificante inmediata. Sin embargo, las consecuencias gratificantes de perder peso aparecen a largo plazo, con lo que no serán un reforzador contingente y no conseguirás lograr tu objetivo de perder peso o será muy difícil hacerlo. En situaciones con refuerzos muy diferidos en el tiempo, es importante tener mucho autocontrol y recordarnos a nosotros mismos, teniendo en cuenta el refuerzo de forma permanente en nuestra imaginación, lo que lograremos si seguimos unos determinados pasos. Los principales conceptos del condicionamiento operante son los siguientes. Refuerzo positivo, que es proporcionar algo agradable para incrementar la probabilidad de que una conducta ocurra. Por ejemplo, dar un chuche o un elogio a un niño después de hacer los deberes. Refuerzo negativo, que es quitar algo desagradable para incrementar la probabilidad de que una conducta ocurra. Por ejemplo, si haciendo los deberes un niño se libra de poner la mesa, suponiendo que no le guste poner la mesa, se incrementará la probabilidad de que el niño haga los deberes. Castigo positivo es proporcionar algo negativo para disminuir la probabilidad de que una conducta ocurra. Por ejemplo, regañar al niño cuando se porta mal. Castigo negativo es quitar algo positivo para disminuir la probabilidad de que una conducta ocurra, como quitarle la paga a un hijo cuando se porta mal. Estímulo discriminativo, que es un estímulo ante el cual es más probable que una conducta sea reforzada. Por ejemplo, un niño pide cosas a los padres delante de la familia porque es más probable que consiga lo que quiere en esa situación. El condicionamiento operante se ha aplicado en muchos ambientes para desarrollar o eliminar conductas, como en colegios, instituciones penitenciarias, hospitales psiquiátricos, etc. Las principales técnicas operantes que se utilizan para desarrollar conductas son las siguientes. Técnicas de instigación. Se consideran técnicas de instigación aquellas que dependen de la manipulación de estímulos discriminativos para aumentar la probabilidad de que se dé una conducta. Este término incluye las instrucciones que incrementan determinadas conductas o el modelado, en el que se observa a un modelo realizando una conducta. Así se le puede imitar y aprender cuáles son las consecuencias. Técnicas de moldeamiento, que consisten en acercar gradualmente una conducta determinada a la conducta objetivo, empezando por una respuesta relativamente parecida a la que la persona puede realizar y se va modificándola poco a poco por reforzamientos. Técnicas de desvanecimiento. El desvanecimiento se refiere a la retirada gradual de las ayudas que se habían utilizado para reforzar una conducta meta. Se pretende que la persona consolide una respuesta y posteriormente pueda llevarla a cabo sin necesidad de ayudas externas. Es uno de los conceptos clave del condicionamiento operante, ya que permite que los progresos llevados a cabo en terapia o en el entrenamiento puedan generalizarse a muchos otros ámbitos de la vida. Este procedimiento consiste fundamentalmente en sustituir un estímulo discriminativo por otro distinto. Técnicas de encadenamiento. Significa que una cadena conductual, es decir, una conducta compuesta por varias conductas simples, se separa en distintos pasos o eslabones. A continuación,
la persona debe aprender a ejecutar los eslabones uno a uno hasta lograr llevar a cabo la cadena completa. El encadenamiento puede realizarse hacia adelante o hacia atrás y tiene como peculiaridad que cada eslabón refuerza al anterior y funciona como estímulo discriminativo del siguiente. En ciertos aspectos, las habilidades que se consideran talentos innatos, que requieren un alto grado de destreza y especialización, como por ejemplo tocar muy bien un instrumento musical, pueden ser consideradas fruto de alguna forma de encadenamiento, dado que desde las habilidades básicas se va progresando hasta alcanzar otras habilidades mucho más complejas. Otro concepto muy importante en el condicionamiento operante son los programas de reforzamiento, que son las pautas que establecen cuándo será premiada la conducta y cuándo no. Hay dos tipos básicos de programas de reforzamiento, los de razón y los de intervalo. En los programas de razón se obtiene el reforzador después de un número concreto de respuestas, mientras que en los de intervalo esto sucede después de que haya pasado un tiempo determinado desde la última conducta reforzada y ésta vuelva a darse. Ambos tipos de programa pueden ser fijos o variables, lo cual indica que el número de respuestas o el intervalo de tiempo necesarios para la obtención del reforzador pueden ser constantes u oscilar en torno a un valor promedio. También pueden ser continuos o intermitentes. Esto significa que la recompensa puede darse cada vez que la persona lleve a cabo la conducta objetivo o bien de vez en cuando, aunque siempre como consecuencia de la emisión de la respuesta deseada. El reforzamiento continuo es más útil para establecer conductas y el intermitente para mantenerlas. Así, teóricamente, un perro aprenderá más rápido a dar la pata si le damos un premio cada vez que nos dé la pata, pero una vez aprendida la conducta, será más difícil que deje de hacerla si le damos el refuerzo una vez cada 3 o 5 intentos. Ahora voy a explicar las técnicas operantes para reducir o eliminar conductas. Al aplicar técnicas operantes para reducir conductas, conviene tener en cuenta que, dados que estos procedimientos pueden ser desagradables, siempre es preferible utilizar los menos aversivos. Estas técnicas son preferibles a los castigos positivos de los que he hablado anteriormente. Las técnicas, en orden de menor a mayor capacidad de generar aversión, son las siguientes. El primero es la extinción, en el cual se deja de recompensar una conducta que había sido reforzada con anterioridad, y esto disminuye la probabilidad de que la respuesta vuelva a darse. Formalmente, la extinción es lo opuesto al reforzamiento positivo. A largo plazo, la extinción es más eficaz para eliminar respuestas que el castigo y el resto de técnicas operantes para reducir conductas, si bien puede ser la más lenta. Un ejemplo básico de extinción es lograr que un niño pare de patalear simplemente ignorándolo hasta que se dé cuenta que su conducta no tiene las consecuencias deseadas. Por ejemplo, el enfado o la atención de los padres, que funcionarían como reforzador. En este caso, el niño se harta y para. El segundo es el entrenamiento de omisión. En este procedimiento, a la conducta de la persona le sigue la ausencia de la recompensa, es decir, si se da la respuesta, no se obtendrá el reforzador. Un ejemplo del entrenamiento de omisión podría ser que unos padres impidan a su hija ver la televisión por haberles hablado de forma irrespetuosa. Otro ejemplo sería el hecho de no ir a comprar los juguetes que los niños piden si estos se portan mal. En ámbitos educativos, además, sirve para hacer que se valoren más los esfuerzos que hacen otras personas para contentar a los niños y que estos, al haberse acostumbrados a ser tratados así, no valoran. El tercero son los programas de reforzamiento diferencial, que son un subtipo especial de programa de reforzamiento que se utiliza para reducir, no eliminar, las conductas objetivo, aumentando otras respuestas alternativas. Por ejemplo, se podría premiar a un niño por leer y por hacer ejercicio
y no por jugar a la consola, si se pretende que esta última conducta pierda valor reforzante. Hay varios tipos de reforzamiento diferencial. Está el reforzamiento diferencial de tasas bajas, en el que se refuerza la respuesta si se da un determinado periodo de tiempo después de la última vez que se produjo. Tenemos el reforzamiento diferencial de omisión, en el que el refuerzo se obtiene si después de un periodo de tiempo determinado la respuesta no se ha producido. Y por último, el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, que consiste en reforzar respuestas incompatibles con la conducta problema. Este último procedimiento se aplica a los tics, entre otros trastornos. La siguiente técnica para reducir o eliminar conductas es el coste de respuesta, que es una variante del castigo negativo en el que la ejecución de la conducta problema provoca la pérdida de un reforzador. El carnet de puntos para conductores es un buen ejemplo de programa de coste de respuesta. La quinta técnica es el tiempo fuera. El tiempo fuera consiste en aislar a la persona en un entorno no estimulante en caso de que se produzca una conducta problemática que se quiera eliminar. Se aplica en instituciones penitenciarias en recursos especialmente conflictivos. Esta técnica es una variante del castigo negativo. Se diferencia del coste de respuesta en que lo que se pierde es la posibilidad de acceder al refuerzo, no el reforzador en sí. El sexto es la saciación. El refuerzo que se obtiene por llevar a cabo la conducta es tan intenso o cuantioso que pierde el valor que tenía. Esto puede tener lugar por saciación de respuesta o práctica masiva, que consiste en repetir la conducta hasta que deje de ser reforzante, o bien por saciación de estímulo, en la que el reforzador pierde su valor por tener un exceso de ellos. Y la última técnica para reducir o eliminar conductas es la sobrecorrección. La sobrecorrección consiste en aplicar un castigo positivo relacionado con la conducta problema. Por ejemplo, se puede utilizar en casos de enuresis en los que se pide al niño que lave las sábanas después de hacerse pis encima durante la noche. Las últimas técnicas de las que voy a hablar son las técnicas de control de contingencias. Estas técnicas son procedimientos complejos a través de los cuales se puede reforzar unas conductas y castigar otras. Un ejemplo muy conocido de este tipo de técnicas es la economía de fichas, que consiste en entregar fichas u otros reforzadores genéricos como premio por la realización de las conductas objetivo, y posteriormente se pueden intercambiar las fichas por premios de valor variable. Se utiliza como técnica habitual en escuelas, cárceles y hospitales psiquiátricos. Tenemos en esta categoría los contratos conductuales o de contingencias, que son acuerdos entre varias personas, normalmente dos, mediante los que se comprometen a realizar o a no realizar determinadas conductas. En los contratos se detallan las consecuencias en caso de que se cumplan o incumplan las condiciones acordadas. Las leyes del condicionamiento clásico y operante dieron la clave de cómo funcionan ciertos procesos de aprendizaje en nuestro cerebro. Su descubrimiento dio pie a una revolución dentro del mundo de la psicología con innumerables aplicaciones en la educación, rehabilitación, psicología organizacional y muchos otros campos. En este vídeo he expuesto de la forma más sencilla posible unas leyes complejas. He querido explicarlas para divulgar su conocimiento y recalcar su importancia. En otros vídeos de esta serie encontrarás más conceptos, leyes y mecanismos que definen el funcionamiento del sistema psíquico y que permiten entenderlo.